el conjunto de prestaciones generales contengan los 3 elementos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo. La sentencia 555 de 1994 establece que el contrato de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales determinan la prestación efectiva del trabajo y por sí sola es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador. Artículo 53 del Código de la Constitución Nacional, y significa también que el trabajador tendrá derecho a un bienestar, a una salud, a una pensión y el derecho a la vida. Y la sentencia de tutela 500 de 2000 dice que el derecho al pago oportuno, el contrato de trabajo y la prestación del servicio establece que el trabajador no puede admitirse duda de que es el salario quien identifica el elemento estructural de la relación laboral que reafirma lo que hemos dicho. Y la sentencia T504 de 2008 establece que el contrato de la primacía de la realidad surge por mandato de aquella que puede predicarse la existencia de un vínculo del subordinado que da lugar a la aplicación laboral, como quiera que la relación se establece en la existencia de un contrato de realidad, porque ha existido un encubrimiento de la vinculación a través de una forma que en buena medida reúne los elementos esenciales del contrato de trabajo, y me estoy refiriendo a este tipo de decisiones que toma la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y hasta la misma Corte Suprema de Justicia en relación a lo que significa el contrato de trabajo, en relación a lo que significa el contrato de la primacía de la realidad. Así que hay todos los elementos, doctor Germán Navas, señor presidente, que constituyen que las madres comunitarias, madres sustitutas, madres FAMI, están ante un contrato de la primacía de la realidad, que en la práctica es el contrato de trabajo establecido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo elemento, existiendo esta definición y la certeza de que estamos frente a un contrato de trabajo, no nos cabe tampoco duda que si ese contrato de trabajo existe desde el momento de su vinculación al ICBF, significa también que existe un derecho establecido, que es el derecho a la pensión. Y ese derecho a la pensión también lo establece el diversas sentencias de la Corte Constitucional, como la 372 del 98, como la sentencia 384 de 2011, o la sentencia 387 del 94, donde se garantizan los derechos mínimos de los trabajadores. ¿Nosotros qué hicimos? ¿O qué asumimos dentro de la responsabilidad jurídica que nos determina? Porque a nosotros nos han dicho, doctora Lorestela Díaz, ustedes son muy irresponsables cuando establecen que las madres comunitarias, las madres FAMI, las madres sustitutas tienen derecho a una pensión. Inclusive esto aplica para todos los trabajadores de los hogares infantiles, que hacen parte también de este proceso y que hacen parte también del reclamo y de la justicia de derechos. Son irresponsables porque pagarle la pensión a las madres se generaría un hueco fiscal enorme para el país. Bueno, ¿por qué no dijo lo mismo este Congreso cuando le regalaron 3.7 billones a Movistar, a Telefónica de España, en diciembre de 2011? ¿Por qué no dijo lo mismo este Congreso cuando en reformas tributarias genera exenciones superiores a los 8 y 10 billones de pesos que benefician a empresas transnacionales y empresas del sector privado? ¿Por qué no dice lo mismo este Congreso cuando reiteradamente le aplican subsidios como Agroingreso Seguro a grandes empresas del agro, que sin aportarle nada a este país, esos subsidios los reviven a través de grandes utilidades para su beneficio y provecho propio? Pero cuando se trata de derechos de madres que le han servido a este país, como lo dijo el viceministro del Trabajo de manera flagrante y de manera categórica, ahí sí el hueco fiscal para el país es enorme. No, los derechos, ojo con esto, no es cierto que el Congreso le haya dado regalado, que el Congreso es bondadoso con las madres. Es que lo que las madres históricamente han tenido es una violación a su derecho fundamental a un contrato de trabajo y su derecho a una pensión digna, como lo establecen las sentencias y como lo establece la jurisprudencia. De ahí que nosotros reclamemos para las madres, que muchas de ellas han muerto en el intento, muchas madres que hoy pierden la vida después de 28 años, de 26 años, de entregarle su vida, su salud, sus alegrías, su vivienda, sus recursos a miles y cientos de niños, terminan en un cementerio
sin ningún derecho y sin ninguna garantía laboral. Pues claro que nosotros estamos reclamando el derecho a la pensión para todas las madres a nivel nacional, y lo reclamamos porque tenemos toda la certeza de que esos derechos de esas mujeres se lo ganaron, y se lo ganaron en franca lid, como se lo gana cualquier trabajador, porque ellas son trabajadoras. De ninguna manera, señora directora, son voluntarias. Entonces, ¿por qué les descuentan? ¿Por qué les llaman la atención? ¿Por qué cierran hogares si son voluntarias? Y no lo cierran las asociaciones, lo cierra el instituto. Entonces tenemos la certeza de que ese es el camino. De la misma manera, hemos establecido en toda esta discusión, porque aquí la más fácil es decir que ellas son voluntarias, pero paralelo a eso, ¿cómo las queremos? Dice la directora encargada y el viceministro del Trabajo, ¿cómo las queremos? Que mujeres que le han servido a la patria, que es modelo mundial, pero ustedes son modelo mundial de esclavismo y de explotación, señora directora del ICBF y señores del Ministerio del Trabajo, porque por un lado las avalan, por un lado las engrandecen, por un lado reconocen el esfuerzo que hacen día tras día en la protección de los niños y niñas de este país, pero por otro lado les niegan sus derechos y les niegan sus garantías. Esa es una actitud miserable y tramposa que no se puede permitir. Nosotros aquí no estamos reclamando que le regale este Congreso nada a las madres del ICBF. No estamos reclamando que les dé una limosna de 125.000 millones, dizque para formalización laboral, que hasta ahora no sabe cómo lo va a aplicar la señora directora encargada del ICBF. No sabemos cómo vamos a aplicar eso, cuando es un mandato ya de la norma. No, aquí no le estamos regalando nada, aquí lo que tenemos es que entregarle un derecho a estas compañeras que se han jugado la vida por este país, que han asumido a miles y cientos de niños de que mueran en sus casas, a miles y cientos de niños que vayan al mundo de la prostitución, o que vayan al mundo de las drogas, o que vayan al mundo de los cementerios, como suele ocurrir. Nosotros, en ese sentido, lo que estamos planteando, en el acompañamiento que estamos haciendo en calidad de garantes de esta negociación que fue burlada por el gobierno nacional y que generó la decisión que estos sindicatos se vayan a un paro el próximo 30 de septiembre, es justamente la actitud dilatoria y engañosa del ICBF y del Ministerio del Trabajo para responder por los derechos de estas 82.000 mujeres que le sirven al país. De esta manera... Senador Alexander López, usted ha intervenido por espacio de 25 minutos ininterrumpidos. Le voy a conceder 3 minutos más para que usted, por favor, redondee su idea. Muy amable, señor presidente. Le propongo, señor presidente, a este Congreso, porque ya veo que no es posible con el gobierno. Las madres han planteado en su pliego 3 elementos fundamentales: contrato de trabajo a término indefinido, derecho a la pensión de manera integral para todas las madres y los hogares infantiles, y también han establecido una política institucional del ICBF que garantice los derechos efectivos de los niños, porque hoy los niños están en riesgos con esos lineamientos y esas políticas que tiene el ICBF. El espacio se cerró con el Ministerio del Trabajo y con el ICBF. El camino se ha planteado, señor presidente, hacia el presidente de la República. Quiero solicitarle que en el marco de este debate y esta discusión se concrete una comisión de la Cámara de Representantes para que convoque al señor presidente de la República y de manera directa con él se logre un acuerdo con todas las 80.000 madres que a nivel nacional le han servido y que a nivel nacional hoy protegen a miles y cientos de niños en este país. Esa comisión actuará de manera inmediata, de tal forma que el señor presidente de la República, como lo ha hecho en los otros escenarios de discusión social, tome las decisiones que se requieran antes de que el presupuesto general de la Nación sea aprobado, para que los 600.000 millones adicionales que presentamos en proposiciones agrupen o protejan el derecho a la pensión, el derecho a contrato de trabajo a término indefinido y todos los derechos laborales que contemplan el pliego de peticiones que han presentado las madres a través de sus sindicatos. Muchas gracias, señor presidente.